Sí, yo caliento más después. Estoy ahorita en clase. Más después yo caliento, digo, estoy ahorita en clase. Ya, perfecto, ¿no? Entonces, Ya. buenas noches con todos y ya le doy el paso a nuestro compañero instructor, profe Giovanni, gracias. Ok, Avancen, avancen. gracias. Bueno, vamos a comenzar con nuestro encuentro. Vamos a ver lo que les había dicho. Así sí, sí, sí se observa, ¿no? Estamos viendo los electrodos. Entonces, generalmente nosotros vemos cuál es el mejor electrodo. Ustedes han estado... Giovanni, ¿Perdón? perdón, está compartiendo la pantalla de WhatsApp, creo que Ya es paso un de ratito. tu WhatsApp personal. ¿Qué pasó? Ya, listo. Ahí está. A ver, vamos viendo. Sí, ahí está ya. Ok. Entonces nosotros hemos visto que al usar el electrodo nosotros tenemos que escoger el mejor electrodo. Es según la aplicación que se vaya a tener para qué trabajo. No todo sirve para todo. Hay electrodos que sí sirven para la mayoría de trabajos que se tienen, ¿no? Entonces hay que ver qué función nosotros podemos aplicar para esto. Entonces, nosotros tenemos lo que hemos estado utilizando, los electrodos celulósicos. ¿Qué quiere decir celulósico? Que es orgánico, que es un papel, ¿no es cierto? Que se va quemando. Entonces, para soldar, ¿en qué posiciones? Vertical. Generalmente nosotros tenemos que ver la numeración que corresponde en cada electrodo. Entonces, pero este electrodo celulósico tiene la mayor cantidad de componentes, que es la celulosa. Y por esto se llama de celulósicos. Tenemos los rutílicos de 6013, se refiere al tipo de electrodo usado para soldar cuando es más difícil de manejar. Entonces la gran cantidad de rutilio y tiene muy buena resistencia. Los que son los básicos o bajos en hidrógeno son electrodos por tener alta resistencia ante las temperaturas bajas. Entonces, yo por ejemplo estoy utilizando esto, no es precisamente en nuestro país, ¿no? Pero si voy a utilizar esto por ejemplo, en el Chimborazo o lugares donde existe mucha baja de temperatura, entonces yo tendré que utilizar este tipo de elemento. Digamos que el oleoducto tiene que pasar por ciertos lugares donde está por montañas y posiblemente cae granizo, entonces yo voy a tener que poner un electrodo que sea electrodo básico. Entonces, esto posee carbonato de calcio que protege la soldadura para que no se agriete y tenga más durabilidad. Tenemos hierro en polvo. Esto mejora la ductilidad. Posee dentro del electrodo, el recubrimiento tiene polvo de hierro. Entonces, cuando yo estoy soldando, aparte del electrodo que se va derritiendo, se va depositando el hierro en la soldadura. Entonces, como que me ayuda, ¿sí? Electrodos ácidos, de tipo de electrodos, puede definir con una gran cantidad de óxido de hierro, manganeso y silicio. Entonces, el manganeso, ¿no es cierto?, ayuda a quitar el oxígeno del material. Aparte de que, por ejemplo, los celulósicos cuando se queman, quitan por el humo que produce el oxígeno, pero el manganeso como que se alía con el oxígeno y se va, ¿sí? Son utilizados de metales que poseen una buena base para la soldabilidad. Hay, por ejemplo, el hierro fundido. No es fácil de soldar un hierro fundido, entonces no es soldable, no es tan saldable. Pero, por ejemplo, el hierro que ustedes están diciendo, un A36, el que están utilizando para soldar, sí es soldable.
Electrodos con fundición eléctrica consisten en aquellos que son usados en soldadura en función eléctrica. Ellos son usados tipo electrodo específico. Puede ser sin recubrimiento y sin protección. Entonces, todo depende de la clasificación que de la Sociedad Americana, que la AWS y la ASME son las que determinan qué tipo de, cómo es la clasificación. Antes había por casa comercial, por ejemplo, había un electrodo Neptuno, había un electrodo así, o sea, que sacan al nombre de ellos. Y después es lo que se determinó cuál es el equivalente, un electrodo con el otro electrodo. Pero ahora ya la gente más o menos utiliza un sistema internacional de la AWS. Inclusive las normas que dicen cómo soldar están de acuerdo a la AWS o la ASME. ¿Sí? Entonces, entre los electrodos existe un mercado de atributos de revestimiento que cubren alambre, o sea, no solamente es ciertas cosas que les hemos dicho, ¿sí? Sino, por ejemplo, hay un acero al carbón, un material ANSI 1010, que tiene un porcentaje de carbono bajísimo, ¿sí? 0.08 al 0.12 de carbono. Entonces, esto como es bajísimo, entonces ayuda a que se pueda soldar fácilmente. Entonces, que generalmente nosotros tenemos una clasificación de los aceros. Entonces, cuando tiene carbón, el carbón que ustedes conocen de leña y todo eso, eso está metido dentro del material del hierro. Entonces, si tiene poco hierro, si tiene poco carbono, poquísimo carbono, se llama hierro. Sí, hierro. Pero si tiene ya un poquito más, de 0.06% al 2%, ya son aceros. Entonces son materiales que tienen más carbón. Y mayor al 2% ya son fundiciones. Ya tienen sus aplicaciones especiales. Entonces tenemos dentro de los aceros hay bajo carbono, de bajo, mediano y alto carbono. ¿Sí? De acuerdo al porcentaje. Entonces, cuando menos carbono tiene, más fácil es de doblar. Más alto, por ejemplo, se utiliza para herramientas. Entonces, nosotros tenemos una designación que comienza con la letra E. E de electrodo, ¿ya? Después tenemos la resistencia. ¿Ya? Si nosotros colgamos un carro a una varilla que hemos soldado, esto va a resistir 60,000 PSI. Entonces es altísimo, ¿cierto? Si está bien soldado. Esto me indica qué posición puedo soldar. Ya vamos a ver qué es esto, ¿ya? Y el tipo, lo del siguiente número es el recubrimiento y qué corriente utiliza este tipo de electrodo. Entonces son el 6010. Nosotros conocemos el E6011. ¿No es cierto? Es el que comúnmente estamos utilizando. Entonces, E de electrodo, 60 de la resistencia, 1 es del tipo de posición que se puede usar y el otro es recubrimiento. Vamos a ver qué son estos numeritos. Aparte de eso, hay otros electrodos que tienen otras numeraciones, ¿sí? Entonces, pero los que comúnmente utilizamos son esto, ¿sí? Son las que tienen estas letritas, ¿ya? Entonces, un soldador que quiera saber, que quiera estudiar, ya tiene que saber qué tipo de electrodo, con todas las de ley, con todo lo que significa cada cosa. Pero ustedes, como están comenzando, no necesitan mucho de eso. Entonces,
el 60, ¿no es cierto? Es 60, quiere decir 62,000 libras sobre pulgadas, es decir, que puede resistirme, ¿no es cierto? 62 libras en una área de una pulgadita cuadrada, ¿ya? O 70,000 en un área de una pulgada cuadrada. Entonces estamos hablando del, por ejemplo, E60, 11, y aquí viene después del tercer número que sería el 1, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ¿qué significa el 1? Si hay el 1 aquí, significa que yo puedo soldar en todas las posiciones, en Ya. posición plana, vertical, sobre cabeza y horizontal. Entonces, puedo yo soldar con esos. No es que no, los otros no puedan soldar con, lo que pasa que es propio para este me ayuda a soldar todo lo que diga eso. Si en vez del 1 está el 2, ¿no es cierto? No está el 1, está el 2, solo es aplicable para cuando es plano horizontal. Entonces, cuando está en el plan, estamos soltando en la mesa, o como hicieron esta vez, de la última vez, horizontal. ¿Sí? Son muy buenos para poner eso. Si tiene el número 4, es conveniente posición plana, auto para vertical descendente. Entonces estoy soldando en descendente, así, para abajo. ¿Sí? O estoy soldando en descendente, para abajo. ¿Ya? Eso significa el 4. Entonces, aparte de eso, veamos que tiene HZ y la R, ¿no es cierto? HZ. Los que ustedes utilizan no están con eso, ¿sí? Aquí están el HZ y el R, ¿no es cierto? Entonces, cuando encontremos eso, ¿qué va a significar? HZ indica que el electrodo cumple con los requisitos de la prueba y de hidrógeno difusible. Mire, ya es algo especial para esto, ¿sí? Por el hidrógeno por 100 gramos de metal existe ahí en la parte. Si tiene la N, indica que cumple con los requisitos para pruebas de absorción de humedad. Entonces, mire, si yo tengo un material que está mojado, ¿no es cierto? O con cierta humedad, yo está a 80 grados Fahrenheit, ¿sí? 80% de humedad, estamos hablando, en Quito más o menos estamos hablando de un 30%, 40%. Santo Domingo tendrá un 60% de humedad, ¿sí? Entonces, para que vean que la humedad que existe en el ambiente. Entonces, eso es la humedad que estamos. Pero ya hablar de humedad de 80% significa que una persona casi no podía sobrevivir con tanta humedad. 80% es altísimo. Entonces, hay lugares que tienen esta altísima humedad. Entonces, cuando existe esta humedad, yo busco este tipo de electrodo. Porque si no, no podría soldar. Se une así poquito, después ¡pac!, se quiebra. Entonces, es para eso, ¿no? Entonces, aquí tenemos diferentes tipos de electrodos, ¿no es cierto? El E10. Entonces, ¿el 1 qué significaba? ¿El 1 qué significaba? El 1 que está aquí, ¿qué significa? Mm. Sí. Que puedo soldar en cualquier posición. ¿Ya? Entonces, todos estos electrodos que tienen 1, 1, 1, 1, pueden soldar plano, vertical, horizontal, sobre cabeza. ¿Ya? Después hay que ver los números que tienen después. El 0. Polaridad inversa. ¿Se acuerdan de polaridad inversa? Era la polaridad directa, inversa.
Entonces, nosotros teníamos la soldadora, ¿no es cierto? Y teníamos un polo positivo y un polo negativo, el negro, ¿no es cierto? El polo amarillo. Entonces, si este va al electrodo, ¿no es cierto? Al electrodo, estamos hablando de polaridad inversa. ¿Sí? Y este iba a la mesita, eso era polaridad inversa. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Sí, sí. Ya, entonces la directa es al revés. Entonces, el que va al portaelectrodo es es el negativo. ¿Sí? Es el negativo. Ese va al portaelectrodos. Y el positivo va a la mesa. ¿Ya? El rojo va a la mesa. Esa es directa. ¿Ya? El rojo va a la mesa, el negro va al electrodo. Pero nosotros teníamos rojo, ¿sí? En el electrodo. Entonces estamos trabajando con inversa. Entonces, la polaridad aquí me dice, si tiene el 0, ¿no es cierto? Yo puedo utilizar en polaridad inversa, como estamos trabajando. Tipo de revestimiento celulósico. Este arco es bastante fuerte, la penetración también es profunda. ¿Ya? Entonces nosotros vemos. Un ratito. Ya, entonces aquí vemos, ¿no es cierto?, que cuando tenemos corriente inversa que hemos estado trabajando, ¿no es cierto?, no tenemos mucha profundidad al momento. Por ejemplo, digamos que estamos con 80 amperios, ¿sí? Todo está con 80 amperios, los tres. Entonces, ¿cómo observo más? Con corriente inversa, voy a ver que no hay mucha profundidad. Con corriente alterna, que era la soldadora esa roja que teníamos, esa es de una intermedia. Mientras que polaridad, el negativo, ¿no es cierto?, va al electrodo. Miren, el negativo va al electrodo. Entonces tenemos mayor profundidad. Eso vamos a probar ahora me acuerdo para hacer una prueba de eso, ¿no? Ya. Con la misma el amperaje, con qué es lo que está pasando. ¿Ya? ¿Sí me escuchan? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero, sí. Ya, ok. Entonces, Ingeniero. entonces, estamos viendo que se funde mejor o se funde más cuando es polaridad continua, ¿no? Negativo en el electrodo, portaelectrodo. Ya, entonces, aquí tenemos eso que es sutil. Entonces, aquí miren, tenemos, todos son celulósicos, ¿no? Entonces, polaridad inversa, entonces, el número siguiente, nosotros del 11 que hemos estado trabajando, ¿no es cierto? Este de aquí, tiene polaridad inversa, es orgánico, tiene un tipo de fuerte y es la penetración bastante profunda, dependiendo del amperaje que tenemos. Entonces, eso está indicando el segundo nombre. El 6013,
Miren que este hace un bonito, acabado, ¿sí? Bien. Revestimiento rutílico, ¿no es cierto? Tipo de acero suave, pero arco, perdón. Y la penetración no es tanto. Este sirve para presentación más que todo. O sea, una vez que yo, por ejemplo, estoy soldando algo bastante grueso, paso las primeras pasadas con el 6011 o Bien. 6010. Paso las primeras pasadas con 6010 o 6011 y termino con el 6013 o con el 7018 también, ¿no? Entonces, como la penetración no es mucha, pero me sirve para buena presentación, ¿ya? Entonces, Bien. eso significa los números, ¿no? Entonces, aquí les está diciendo, por ejemplo, el 0, polaridad inversa. Polaridad inversa. El 2, polaridad directa. Mejor, o sea, funciona mejor con polaridad. El 13, miren, 60-13. Ambas polaridades funcionan inclusive funciona también con corriente alterna. O sea, ¿sí? Aquí les dice corriente alterna. Pero, por ejemplo, el 60-10 no recomienda que poner corriente alterna. Miren, no recomienda poner corriente alterna. No es bueno. Y los demás sí pueden trabajar. ¿Ya? Entonces, aquí dice que es mejor. ¿Qué es mejor? ¿Sí? ¿Con qué le va mejor esto? Entonces, después del guión, ¿no es cierto? Ustedes vieron que asoma otros números. Por ejemplo, puede asomar A, B, C. En lo que indican son porcentajes aproximados de aleación de acuerdo a que está en la soldadura. Entonces pueden asomar E6011-A1, B2, B3, así. Entonces, son qué cantidades de aliantes aparte de eso tiene. Si tiene cromo, sí, eso me sirve para hacer inoxidable. Y el molibdeno, sí, para mejorar la resistencia. Si tiene manganeso, quita el oxígeno. O sea, todo eso se tiene que ver al momento que ya se ve todo. Entonces, aquí está un resumen de todo lo que se está diciendo. Por ejemplo, el 7018, miren, los que manejamos son 6011, 6013, ¿ya? Entonces, ¿cómo se suelda? ¿Con qué corriente? ¿Cómo se suelda? ¿Con qué corriente? Entonces, aquí dice corriente continua más. Es decir, porte electrodo tiene que estar en positivo. O sea, se recomienda, ¿no? ¿Ya? Bueno, nosotros lo habíamos visto si dice H horizontal. Si dice H guión filete, acuérdese que es del filete. Sí, es la soldadura. Estamos soldando algo así. Entonces, este relleno se llama filete, el relleno, el de soldadura. Si tiene la B vertical, descendente, vertical, ascendente, y OH significa sobre cabeza. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero soldar algo inoxidable, una mesa? Si quiero soldar una mesa que es de acero inoxidable. Sí. Entonces aquí ya no veo el 6011, 6013, nada. Aquí veo el E308, el
310. E significa electrodo, ¿no es cierto? Sí. Después viene 308, 310, guión. Entonces yo tengo que ir a buscar un electrodo que tenga esas designaciones. ¿Ya? Entonces, un acero inoxidable ANSI 310, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene ¿por qué es acero inoxidable? Tiene cromo y tiene níquel. Ujú. Tiene el hierro. Entonces, tiene hierro, tiene cromo, tiene níquel. Por eso es acero inoxidable, porque eso. Pero decir acero inoxidable no significa que no se oxida. Sí se oxida. Pero el óxido que se está formando al rato que se oxida, eso es lo que le recubre a eso. Pero, por ejemplo, estos sirven para alimentos, sirven para la hospitalario, todo eso. Pero no sirve para hacer un contenedor de petróleo. El azufre que tiene el petróleo, le come al acero inoxidable. Es dañino. O sea que acero inoxidable en una refinería nunca se puede utilizar. ¿Ya? Entonces se utiliza en la parte hospitalaria, se utiliza en alimentos, pero no en lo que es combustibles. Que como los combustibles tienen azufre, prohibido, se daña, te le come, ¿ya? Entonces yo no voy a utilizar eso, hay que saber, si voy a hacer acero inoxidable y tengo que saber para qué se va a ocupar. Generalmente ustedes compran los lavaplatos, todo eso compran cromado, ¿no es cierto? Y eso lo utilizan en la cocina. Pero si van a utilizar en donde exista azufre, es dañino para eso. Entonces, nosotros tenemos según la designación, 3 letritas y un guión y es Z. Entonces aquí tendremos, ¿sí? Tres numeritos más un guión y 2 números más, cuando sea para aceros inoxidables. Entonces, E indica el tipo de electrodo, que es un electrodo. Y la otra indica el acero inoxidable para cuál está destinado. Si nosotros decíamos 308, yo tengo que ver electrodo E308. Si estoy hablando de acero inoxidable 310, tengo que comprar un electrodo 310. ¿Ya? Una consulta, ingeniero. Sí. Hablando del acero inoxidable y del acero normal, ¿sí se puede fundir los dos? Claro, todo se puede fundir. Pero, ¿para qué le va a fundir? Digamos, soldar, o sea, por ejemplo, puede ser del acero inoxidable al acero normal. Si yo quiero soldar una varilla de hierro a un acero inoxidable, no me va a coger. O sea, se suelda así, se funde todos los dos, pero no se unen. O sea, quedarán unidos así hace rato. Un golpecito y marcha. Entonces no puedo soldar. Tengo que utilizar electrodo especial para que soldar inoxidable con inoxidable, no con otro. ¿Ya? Porque el cromo es frágil, así, tiene una propiedad que se tiza rápido y todo eso. Entonces, soldar un electrodo 6011 con un inoxidable le daña, o sea, no es aplicable. Por ejemplo, lo que se hace generalmente es utilizar otro tipo de otro proceso de soldadura que se llama TIG. Ahí no utiliza electrodo, solo utiliza una varillita que no se funde y se va soldando con acero inoxidable. Ah, ya listo, ingeniero. Ok.
Pero no, ya le digo, soldar una cosa con otra no es factible. Va a quedar mal, o sea, va a estar la plata nomás porque los aceros inoxidables son caritos. Entonces, el número Z indica si tiene 5 y 6 señalados tipos de revestimiento y clases de corriente y polaridad a utilizarse. Tenemos los ferrosos y los no ferrosos, ¿no es cierto? Entonces, aquí nosotros tenemos, por ejemplo, ¿cuál es un no ferroso? El cobre, por ejemplo, el estaño. Entonces, yo quiero soldar algo como eso. Entonces, la designación va a ser E, ¿no es cierto? La palabra E. Y digamos, quiero cobre. Después la palabra viene CU. Entonces, electrodo CU es para soldar cobre. ¿Ya? Quiero soldar níquel. La E y después NI, níquel. ¿Ya? O sea, esas son las designaciones que se tienen que sonar. Por ejemplo, con estaño, ESN. Entonces, como ustedes ven, no todo el mundo tiene que soldar esto. Por ejemplo, si yo quiero estaño, mejor sueldo cobre, sueldo con la oxicorte, ¿no es cierto? Que es mucho mejor. Por ejemplo, quiero hacer una conexión de tubería para lo que es llevar el gas, esas centralitas a la casa. Entonces, mejor utilizo el cobre, ¿ya? ¿Cómo se llama? Soldadura oxicorte, que me resulta mejor. Entonces, has de haber visto que muchas veces en los carroceros utilizan el oxicorte. ¿Por qué? Porque al momento que van haciendo la unión, el calor hace que sea más fácil doblar. Entonces le van soldando y golpeando y van haciendo eso. Ujú. Bien, hemos visto esto. Esto de arco sumergido, bueno, es cuando, por ejemplo, sale un como polvo y dentro del polvo está un electrodo y va soldando. Había un compañero de ustedes que decía que había conocido eso. Entonces aquí el polvo tiene su clasificación, no voy a entrar en eso. Ya, el polvo tiene estas composiciones químicas, carbono, manganeso, silicio y otras cosas. Aquí los flujos como son ahí. Ahora vamos a hablar de la MIG. Después regresamos a esto, ¿no? Cuando hablamos de MIG, el electrodo, sí, el carrete que vamos a utilizar comienza con ER. ¿Sí? ER. Ya, vamos a regresar. Entonces tenemos la MIG. Entonces, por ejemplo, nosotros lo que vamos a hacer con la MIG, ¿no es cierto? MIG o MAG, dependiendo del tipo de gas, es MIG o MAG. Entonces, si tenemos, en general, se llama SMAW, GMAW, Gas Metal
arco de metal con gas, ya. Entonces tenemos la MIG y tenemos la MAG. Entonces aquí, la MIG, ¿no es cierto? La MIG. Y aquí tenemos la MAG. El proceso es el mismo. La diferencia es el gas que utiliza, ¿sí? El gas argón. Este gas es CO2. Este está mal, no es aluminio, ¿no? Es argón y helio. ¿Han visto ustedes para los globitos, no es cierto, que inflan? Utilizan helio. Entonces ese gas se utiliza para esto también, ¿ya? Es un gas inerte. En cambio, el helio y el argón son inertes, mientras que el CO2 es un gas activo. Ya vamos a ver para qué se utiliza cada uno de los dos. ¿Sí? Es un proceso semiautomático. ¿Por qué? Porque al momento que yo quiero que salga el electrodo, solo aplasto una pistolita y comienza a salir un alambrecito. Ya vamos a ver cómo es. Entonces tenemos gas inerte que se está utilizando o gas activo, el cual en vez de que se esté quemando el recubrimiento, ¿no? Produce que salga el oxígeno de esa soldadura. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se produce esto? Sí. Entonces, tengo una manguera. Entonces, acá, ¿no es cierto? Se conecta a la masa el negativo. Y este de aquí está el positivo. ¿Ya? El positivo está de esta manera. Entonces, en esta manguerita, dentro de la manguera, por un lado sale gas. Por un lado sale el gas. Y por otro, hay otro conducto que sale un alambre. ¿Sí? El alambre. Entonces, nosotros la dirección de avance es, en cambio, en este caso, está yéndose para allá. Pero también puede irme para el otro lado. O sea, no tengo ningún problema de cómo soldarla a un electrodo. Eso no cambia. Es la forma nomás de cómo se hace. Entonces, al momento que sale este gas, hace una atmósfera protectora. Puede ser argón o puede ser una combinación de argón-helio o puede ser con CO2. ¿Sí? Es más barato trabajar con CO2 que con argón y helio. Son más caritos. Y son diferentes tipos según la coloración del tanque, usted puede saber si es argón, si es CO2 o alguna mezcla de estos dos. Porque puede vender mezclado, porque es más barato. Si compra uno de los, por ejemplo, helio es puro, es más caro. Entonces, por ejemplo, si utilizamos helio, ¿sí? Helio, este produce mayor ionización, es decir, genera más rápido el calor, se genera más rápidamente el calor. ¿Ya? Entonces, ¿dónde estamos empleando a veces? Lo más común es soldar también, o sea, metales ferrosos, lo que estamos trabajando nosotros. Pero también puede ser inoxidable, cobre, aluminio, ¿sí? Todo depende del carrete que está trabajando. No el mismo carrete puede servir para todo. Lo mismo que son los electrodos, no todos los carretes sirven para soldar todo. Eso tiene que estar bien metidos en la cabeza. Yo compro un carrete y con eso quiero soldar acero inoxidable. No.
Tengo que buscar un carrete que sea de acero inoxidable. Entonces, ¿cómo es esta maquinita? Estas son de las antiguas, ¿no? De las antiguitas. Entonces tenemos la fuente de poder, porque esto era bastante grande, ahora ya es pequeñito todo. La fuente de poder, ¿no es cierto? Donde está el transformador, estaba la corriente continua y todo eso. ¿Ya? Después tenemos el tanque, el tanque de gas, que puede ser helio, que puede ser CO2 o que puede ser argón. Por una parte, por una parte sale el electrodo, por la manguerita más gruesa, sale el electrodo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se vería esto dentro de la máquina? ¿Sí? Entonces, aquí tenemos el rollo. Sale por unos rodillos que son empujados. ¿Sí? Aquí dice refrigeración con aire o con agua. Esto es cuando se suelda bastantísimo. Se suelda bastante. Entonces eso se calienta, todo eso, entonces tiene que ser refrigerado la antorcha. Ya vamos a ver cómo es la antorcha. Después hay otro cablecito que es masa. ¿Ya? Entonces aquí tenemos un gatillo. Ese gatillo se aplasta y sale tanto el gas como el alambre. ¿Ya? Aquí están los rodillos, estos rodillos que están aquí. Estos rodillos que están aquí. Son estos que están acá. ¿Sí? Estos rodillos de aquí que están impulsando a que salga el alambre. La antorcha, el alambre por donde va a salir el conducto tiene que estar estirado, no puede estar doblado así, a lo menos al principio. Entonces, la antorcha, ¿no es cierto? Lo que estamos utilizando, este es el gatillo, el actuador, ¿ya? Por aquí viene la varillita, el cable, ¿sí? Y por otro lado viene el gas. Viene el gas, un lateral. El gas sale, o sea, como que le recubre. ¿Ya? Entonces, al momento que yo doy el actuador, aplasto el gatillito, todo comienza a funcionar. ¿Ya? Todo comienza a funcionar. Por ejemplo, el que vamos a utilizar del electrodo, el cable, es flux. Flux. Hay otro que es cable, el alambrecito es en cambio alambre sólido. Se diferencia, el alambre sólido es color cobrizo, mientras que el flux es color plateado. Entonces, al momento que comienza a salir el flux no necesita gas. Al rato que se va quemando, va produciendo un gas. Ese es el flux. El otro, en cambio, es más barato. Sí, es más barato. Pero necesita que tenga un tanque de gas. Entonces, yo llevar el flux es mucho más práctico utilizar. Porque ¿qué? No tengo que utilizar el tanque, ¿no es cierto? Entonces ya me facilita mucho el transporte. Entonces, perdón, disculpe. Entonces, de eso tienen que tomar en cuenta al momento que ustedes, qué cable quieren. El flux es más carito, pero es bueno. Entonces, ¿cómo se arma la antorcha, no es cierto? ¿Cómo se arma la punta? Entonces,
Hay un adaptador de tobera, pistola, todo eso, tornillo de ajuste, hasta que sale afuera. ¿Por qué les dedico esto? Porque a veces se tiene que hacer, a veces por lo que está soldando, estos puntitos quedan quedan dentro de aquí de la tobera, queda dentro de aquí y se forma ya no deja salir. Entonces hay que desarmar, coger una pequeña lima y comenzar a quitar eso. Entonces tenemos que desarmar. Si no, a veces se queda, aplastan y nada. ¿Sí? Entonces eso hay que hacer. Entonces, como ven aquí, que la tobera sostiene todo lo que es por donde debe salir el gas, todo eso. Entonces el gas sale por aquí y se va acá. Sale por aquí y se va acá. Y por el centro pasa el cable. Entonces tenemos un difusor de gas y la boquilla de contacto, que sería la tobera. Entonces de eso tenemos que aprender a desarmar en caso de que exista esto. Entonces, ¿cómo se produce esto de la MIG? ¿No es cierto? Entonces, al rato que aplasta el gatillo, al rato que sale el tornillo, esto comienza a moverse por aquí y también sale el gas a la vez. Entonces se produce. Entonces, aquí puede hacer lo mismo que hacía con el electrodo revestido. Lo que, sí, lo mismo que hace lo otro, hace con este. ¿Ya? Los mismos movimientos. Sino que la ventaja es que se le puede acercar un poquito más la tobera, la boquilla, y no se apaga el electrodo. Mientras más rápido sale, ahora aquí lo que hay que ver es la velocidad, que salga el alambre. Cuando más rápido sale, más es la penetración. Cuando más lento sale, menos penetración. ¿Ya? Han de ver esto aquí. Sí. La ventaja de esto, por ejemplo, cuando estamos hablando que tenemos, esta no es, está equivocado esta antorcha. Esto es TIG, no es MIG. ¿Sí? ¿Por qué le reconozco? Porque tiene en la parte superior, tiene como sombrerito, esta cosa de aquí. Entonces, eso es TIG. ¿Ya? No es MIG. Ahora, la ventaja que se tiene es que la superficie soldada queda limpia y sin escoria. Entonces ya no tengo que estar golpeando así para que salga la escoria. Es una ventaja muy buena. Se puede soldar espesores delgados más fácilmente. El arco es visible y se puede soldar en cualquier posición, pero necesito también, o sea, necesito igual ponerme gafas, ponerme el casco. O sea, el arco que sale es el mismo que sale del electrodo, ¿no? Todo. En todos los métodos de soldadura, el MIG es la que se mantiene concentrado el material de aporte a través del arco, que está aquí, en la parte de aquí viene el arco. La velocidad de fusión del material de aporte es muy alta, se puede lograr. O sea, yo puedo mandar más rápido el aplastando, o sea, dejando más tiempo. Y en el control, yo tengo velocidad, entonces puedo mandar más ¿cómo es el material del electrodo? ¿Sí? Pero eso no quiere decir que, por ejemplo, ustedes esto no se haga hueco, ¿no? Se hace hueco. Si ustedes quedan ahí soldados, a la final se va a hacer hueco. Pero si tienen los movimientos correctos, pueden unir más fácilmente eso.
La densidad de corriente es más alta con otros métodos. La soldadura media consigue mayor penetración que otros métodos. En las uniones en vez se requiere un chaflán más pequeño. ¿Sí? O sea, el chaflán es esta cosa aquí, ¿no es cierto? Es una B, ¿no es cierto? Que habíamos visto que se puede hacer al material, o sea, una. Entonces, ¿qué con este de aquí? Le hago más, no le hago tan abierto, ¿ya? Entonces le hago de esta manera. El bisel, ¿no es cierto? Entonces, si es más pequeño, entonces menos material de aporte. Grandes cordones sin interrupción. Yo puedo estar suelda. La eficiencia del electrodo es del 98%, mientras que los otros es bajísimo. Ni siquiera el 60, así es. ¿Por qué? Porque al rato que soldamos queda un pedacito de electrodo, ¿no es cierto? ¿Y eso qué hacemos? Botamos. Hay menor número de empalmes con cordones largos. Y no tenemos mucha salpicadura. O sea, no tenemos mucha, pero sí hay. ¿Qué desventaja? Los costos del equipo. Esto se hablaba anteriormente, cuando un equipo de la MIG costaba 13,000, 15,000, $32,000. Un equipo. Entonces costaba carísimo. Ahora que ya el costo por la tecnología, todo eso ya es bastante bajo, ¿no? Distancia limitada entre el equipo y el lugar de trabajo. O sea, la manguerita que tengo yo para soldar son de 2 metros más o menos. Entonces, en cambio con electrodo revestido, yo puedo utilizar una extensión como lo habían visto y puedo llevarle más lejos. Cuando se trabaja en aire libre, el viento, todo eso, quitan el gas del alrededor y no hay la protección. Lo que se trata con el gas es que se vaya el oxígeno. Y si no se ve el oxígeno, se quedan dentro de la soldadura. Va a haber oxidaciones. Tenemos limitaciones en lugares de difícil acceso. Con el electrodo, con el cablecito, íbamos por donde quiera. Para soldar MIG sí se necesita ser un poquito más hábil para esto. Entonces, ¿qué es el equipo básico? Como ya hemos visto en delante, ¿no es cierto? La fuente de poder, el de control, pero ahora ya todo viene integrado, ¿no? Todo está integrado, ya está dentro del equipo de control. Antes era realmente siquiera de la estatura de ustedes, todo el equipo. Y el ancho, todo eso tenía que tener un carrito, todo eso. Y ahora, si vieron ustedes, hay dos MIG que están soldando. Son pequeñas. Entonces, miren cómo se ha reducido esto. Inclusive antes se tenía con rueditas porque era pesado. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, en estos de aquí generalmente va el rollito de alambre, como va saliendo. Cuando es bastante producción, necesitan rollos bastante grandes. Que vamos a utilizar es de 1 kilo. ¿Sí? De 1 kilo mientras que, por ejemplo, hay de 1 kilo, de 5 kilos, entonces se va utilizando. Entonces, todo depende para qué. Si yo necesito alta producción, me compro una soldadora más grande que pueda poner un rollo de 5 kilos. Aquí está la manguerita, ¿no es cierto? Entonces, por aquí entra el gas y por aquí va el electrodo, el alambre.
Vamos a ver un video, ¿ya? Me dice si se ve, si se oye, ¿no? ¿Si se escucha el sonido? Sí, un poco. De soldadura complicadas como la de techo. ¿Se escucha el sonido? Yo no lo escucho, profe. Muy poco, muy poco. A ver, espérate un ratito. ¿Se oye nada o qué? La regulación de la máquina de soldadura se debe hacer siempre con el objeto de lograr un arco estable, existiendo una relación entre las características de fuente de alimentación y las del arco. Se construye una gráfica tensión-intensidad, se obtiene una curva característica para cada valor correspondiente de la fuente de alimentación. Si se procede de igual manera para trazar la curva característica del arco de soldadura, los valores del punto de funcionamiento para la tensión e intensidad en ese momento se encuentran en la intersección de ambas curvas. Teniendo en cuenta la relación existente entre la intensidad de soldadura y la velocidad de salida del hilo, se concluye que para lograr un arco de soldadura estable es necesario regular perfectamente el binomio tensión-velocidad de hilo. Si durante la soldadura se aumenta la velocidad de hilo por encima de los valores para los que, por una cierta tensión, el arco es estable, el soldador apreciará cómo el calor generado no es suficiente para fundir el material de aportación y el hilo golpea contra las piezas a unir. Por el contrario, un aumento de la tensión por encima de los valores para los que, con una cierta velocidad de hilo, el arco es estable, provocará una expresiva fusión del material de aportación, por lo que el soldador notará una cierta falta de material de aportación. Al realizar un proceso de soldeo, el operario solo se podrá guiar para lograr una soldadura de calidad del propio sonido de la soldadura, de las características del arco y del aspecto final del cordón. Resulta fundamental, pues, realizar la regulación de la máquina sobre una probeta de las mismas características que el material a soldar, más aún cuando se realizan soldaduras sobre chapas finas o materiales de bajo punto de fusión. Tres son los tipos de unión por soldadura que se emplean en la reparación de carrocería, siendo necesario regular la máquina en función de cada caso. Soldadura mediante cordón discontinuo. El pequeño espesor de las chapas utilizadas en la carrocería del automóvil desaconseja la aplicación de cordones de soldadura continua para evitar la aparición de deformaciones debidas a un excesivo aporte de calor. Se recurre así a la aplicación de cordones de mayor o menor longitud de forma discontinua, correspondiendo a cada tiempo de soldadura un tiempo de enfriamiento que se puede aportar de forma manual o automática utilizando los temporizadores de la máquina. De esta manera, además, se obtienen las ventajas que aporta la consecución de un baño de gas protector de forma continuada. Este tipo de soldadura se puede realizar de dos maneras diferentes, bien con tensiones y velocidades de salida del hilo pequeñas y tiempos de soldadura altos, o bien con tensiones de soldadura y velocidades de soldeo altas y tiempos de soldadura pequeños. En este caso, los cordones presentan un mejor aspecto al limitar la cantidad de calor aportado. Soldadura por puntos a tapón. Consiste en la realización de la soldadura sobre dos chapas superpuestas. Una de ellas habrá sido previamente perforada con un taladro de diámetro adaptado al material. La soldadura por puntos a tapón es la alternativa a la soldadura por puntos de resistencia en aquellas zonas a las que no se tiene acceso por las dos caras de la pieza. Para su ejecución, se recurrirá a tensiones de trabajo medias y tiempos de soldadura suficientemente altos para rellenar el taladro.
Soldadura por punto calado. Consiste en realizar la soldadura de dos chapas superpuestas, perforando una de ellas mediante la aplicación de calor. Se realiza con tensiones de soldadura altas, por lo que no es recomendable su aplicación en la reparación de carrocerías, dado el excesivo calor aportado. Entonces, como ven ustedes, cómo es la soldadura, vamos a ver otro video. En este video ustedes ven, por ejemplo, el fundente. Bueno, ahorita no hay sonido, ¿no? Les explico. Entonces, por ejemplo, la soldadura por electrodo sumergido. El fundente, como arena que sale aquí, ¿sí? Sirve como protección. El electrodo, como la MIG, ¿no? Como la MIG, está saliendo por dentro de esto. Y viene el electrodo acá y comienza a soldarse. Ustedes no ven la llama, no ven la cochisporoteo, no ven nada. ¿No es cierto? No. Miren. Suelda y va saliendo el electrodo. Esto es por arco sumergido. ¿Por qué? Porque está sumergido dentro de un fundente o tipo una especie de arena. ¿Ya? Entonces el soldador tiene que saber exactamente que vaya por el centro. No es cuestión de que vaya por donde quiera. Entonces este sumergido es parecido a la MIG, sino que no utiliza gas, utiliza fundente. Si ven que está rotando el tubo, Sí. está girando. El tubo está girando. Ya se desvió hacia un lado, ya no está al centro. Esta es una de las mejores soldaduras, ¿no? Porque aquí me asegura que el oxígeno no va a ingresar. Si vieron cómo se va soldando por chapas delgadas, ¿no? Chapas delgadas. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Preguntas de ustedes? Marcos, ¿qué le pareció esa soldadura? Está buena esa como es. Cristian, Interesante me pareció el proceso de soldadura. entonces para la siguiente clase ya va.
Entonces, sí interesaría, bueno, sería que hagan ustedes sus proyectos ya con esa soldadura, con esa poniendo, cortando a 45, todo es lo que están aprendiendo, ¿no? Van a ver otro video. Un ratito voy a compartir. Me avisan si sale el sonido, ¿no? ¿Se oye? No se escucha. No. Nada ahí. ¿Se escuchó? No. Nada. El comportamiento del arco, la forma de transferencia del metal a través del arco, la penetración del cordón de soldadura y su forma y se encuentran condicionados por la conjunción de una serie de parámetros. Destacan los siguientes. Polaridad de la corriente de soldadura. La soldadura MIG-MA se realiza mediante corriente continua, conectando el electrodo al polo positivo del circuito eléctrico que se forma y la pieza al polo negativo. De esta manera se logra un arco estable en el que el mayor calentamiento se producirá sobre el propio electrodo, aumentando así su capacidad de fusión y logrando un cordón con buena penetración y aspecto exterior. Diámetro del hilo. La elección del diámetro del hilo se realizará en función del espesor de las piezas. Se utilizarán diámetros de soldadura pequeños que permiten utilizar intensidades de soldadura relativamente bajas. Si se aumentase el diámetro, se debería incrementar la potencia de soldadura, lo que podría dificultar el proceso. Tensión y velocidad del hilo. Para lograr un arco estable es necesario regular el binomio tensión y velocidad de salida del hilo. La tensión se ajusta accionando el correspondiente potenciómetro del panel de control de la máquina. La velocidad de salida del hilo se regulará mediante su mando de control. En cualquier caso, la regulación se hará en función del espesor y tipo del material y del diámetro del hilo. Intensidad de soldadura. Se seleccionará la tensión dependiendo del espesor que se vaya a soldar, de la penetración, del diámetro del electrodo y del material. La fuente de alimentación utilizada en estas máquinas se autorregula para pequeñas variaciones ocasionadas durante el proceso por el propio soldador. Para una tensión y distancia entre la boquilla y la chapa determinadas, la intensidad dependerá de la velocidad de alimentación del hilo. Para tensiones iguales y alimentaciones de hilo constantes, si se aleja la boquilla disminuirá la intensidad y si se acerca aumentará. Al realizar un proceso de soldadura será necesario prestar atención a una serie de aspectos que proporcionan una buena soldadura, como es el caso de la posición de la antorcha, que deberá garantizar una protección adecuada del gas. Dirección de soldeo. La ejecución de la soldadura se puede realizar de derecha a izquierda o a la inversa. De derecha a izquierda es posible, con una gran velocidad de soldeo, conseguir un excelente aspecto del cordón con poco espesor. En la soldadura de izquierda a derecha, el cordón es más abultado y de peor aspecto. No se puede visualizar nada en la pantalla. O no sé si solo será En el caso de chapas de pequeño espesor, se recomienda que la soldadura sea de derecha a izquierda, con el electrodo apuntando hacia la zona no soldada de la unión para no sobrecalentar el área soldada.
Longitud libre del hilo. La longitud libre del hilo es la distancia entre la boquilla de contacto y el extremo del hilo. Esta distancia deberá ser de entre 8 y 20 milímetros dependiendo del material. Si la distancia es muy pequeña, se generarán proyecciones y no se observará como Ingeniero, ¿es audio o video? Por el contrario, una excesiva longitud. ¿Perdón? Ingeniero, ¿es audio o video? Porque está solo como audio. ¿No están viendo el video? Espérese un ratito. ¿Qué hora? Estoy haciendo videos en la que son. A ver. Mira, soy un estado, mi gordo. ¿Que solo se escuchaba el audio? Solo el audio nomás. Ya no me dicen nada ustedes. Voy a mandar otra vez. Ya. Ya me avisan. ¿Sí están viendo ahí el video? No sale. ¿Sí ven el video? No sale. No, nada. Ahí recién, ya. Recién. ¿Sí ven el video? Sí, recién salió. Ok. La forma de aplicación variará en función. La aplicación de la soldadura MIG-MAG en la reparación de carrocerías es algo habitual en cualquier proceso de reparación en el taller, si bien la forma de aplicación variará en función del tipo de unión o de la pieza que se esté soldando. Resulta pues fundamental ajustar todos los parámetros que intervienen en el proceso de soldadura. El comportamiento del arco, la forma de transferencia del metal a través del arco, la penetración del cordón de soldadura y su forma y limpieza se encuentran condicionados por la conjunción de una serie de parámetros. Destacan los siguientes. Polaridad de la corriente de soldadura. La soldadura MIG-MAG se realiza mediante corriente continua, conectando el electrodo al polo positivo del circuito eléctrico que se forma y la pieza al polo negativo. De esta manera se logra un arco estable en el que el mayor calentamiento se producirá sobre el propio electrodo, aumentando así su capacidad de fusión y logrando un cordón con buena penetración y aspecto exterior. Diámetro del hilo. La elección del diámetro del hilo se realizará en función del espesor de las piezas. Se utilizarán diámetros de soldadura pequeños que permiten utilizar intensidades de soldadura relativamente bajas. Si se aumentase el diámetro, se debería incrementar la potencia de soldadura, lo que podría dificultar el proceso. Tensión y velocidad del hilo. Para lograr un arco estable es necesario regular el binomio tensión y velocidad de salida del hilo. La tensión se ajusta accionando el correspondiente potenciómetro del panel de control de la máquina. La velocidad de salida del hilo se regulará mediante su mando de control. En cualquier caso, la regulación se hará en función del espesor y tipo del material y del diámetro del hilo. Intensidad de soldadura.
Se seleccionará la tensión dependiendo del espesor que se vaya a soldar, de la penetración, del diámetro del electrodo y del material. La fuente de alimentación utilizada en estas máquinas se autorregula para pequeñas variaciones ocasionadas durante el proceso por el propio soldador. Para una tensión y distancia entre la boquilla y la chapa determinadas, la intensidad dependerá de la velocidad de alimentación del hilo. Para tensiones iguales y alimentaciones de hilo constantes, si se aleja la boquilla disminuirá la intensidad y si se acerca aumentará. Al realizar un proceso de soldadura será necesario prestar atención a una serie de aspectos que proporcionan una buena soldadura, como es el caso de la posición de la antorcha, que deberá garantizar una protección adecuada del gas. Dirección de soldeo. La ejecución de la soldadura se puede realizar de derecha a izquierda o a la inversa. De derecha a izquierda es posible, con una gran velocidad de soldeo, conseguir un excelente aspecto del cordón con poco espesor. En la soldadura de izquierda a derecha, el cordón es más abultado y de peor aspecto. En el caso de chapas de pequeño espesor, se recomienda que la soldadura sea de derecha a izquierda, con el electrodo apuntando hacia la zona no soldada de la unión para no sobrecalentar el área soldada. Longitud libre del hilo. La longitud libre del hilo es la distancia entre la boquilla de contacto y el extremo del hilo. Esta distancia deberá ser de entre 8 y 20 milímetros dependiendo del material. Si la distancia es muy pequeña, se generarán proyecciones y no se observará con claridad el baño de fusión. Por el contrario, una excesiva longitud libre del hilo provocará un calentamiento excesivo y una falta de efecto protector del gas, dando origen a poros en el cordón de soldadura. Movimiento de la antorcha. El movimiento de la antorcha varía en función del material y de los espesores a soldar. Se utilizará el movimiento lineal en el caso de chapas finas, de forma que no se produzca un calentamiento excesivo del material. El movimiento circular se utilizará cuando se pretenda un cordón ancho con baja penetración en chapas con mucha separación entre bordes. Y el movimiento pendular o en zigzag se utilizará cuando se pretenda un cordón muy ancho, empleándose en las últimas pasadas de aquellas soldaduras que requieren varias pasadas. Se utilizará también en soldaduras que requieran una gran aportación de material. Caudal de gas. Se debe regular en función sobre todo de la posición de soldadura, aumentándose la cantidad de gas de protección en los casos de posiciones de soldadura complicadas, como la de techo. La regulación de la máquina de soldadura se debe hacer siempre con el objeto de lograr un arco estable, existiendo una relación entre las características de la fuente de alimentación y las del arco. Si se construye una gráfica tensión-intensidad, se obtiene una curva característica para cada valor correspondiente de la fuente de alimentación. Si se procede de igual manera para trazar la curva característica del arco de soldadura, los valores del punto de funcionamiento para la tensión e intensidad en ese momento se encuentran en la intersección de ambas curvas. Teniendo en cuenta la relación existente entre la intensidad de soldadura y la velocidad de salida del hilo, se concluye que para lograr un arco de soldadura estable es necesario regular perfectamente el binomio tensión-velocidad de hilo. Si durante la soldadura se aumenta la velocidad de hilo por encima de los valores para los que, con una cierta tensión, el arco es estable, el soldador apreciará cómo el calor generado no es suficiente para fundir el material de aportación y el hilo golpea contra las piezas a unir. Por el contrario,
Un aumento de la tensión por encima de los valores para los que, con una cierta velocidad de hilo, el arco es estable, provocará una excesiva fusión del material de aportación, por lo que el soldador notará una cierta falta de material de aportación. Al realizar un proceso de soldeo, el operario solo se podrá guiar para lograr una soldadura de calidad del propio sonido de la soldadura, de las características del arco y del aspecto final del cordón. Resulta fundamental, pues, realizar la regulación de la máquina sobre una probeta de las mismas características que el material a soldar, más aún cuando se realicen soldaduras sobre chapas finas o materiales de bajo punto de fusión. Tres son los tipos de unión por soldadura que se emplean en la reparación de carrocerías, siendo necesario regular la máquina en función de cada caso. Soldadura mediante cordón discontinuo. El pequeño espesor de las chapas utilizadas en la carrocería del automóvil desaconseja la aplicación de cordones de soldadura continua para evitar la aparición de deformaciones debidas a un excesivo aporte de calor. Se recurre así a la aplicación de cordones de mayor o menor longitud de forma discontinua, correspondiendo a cada tiempo de soldadura un tiempo de enfriamiento que se puede aportar de forma manual o automática utilizando los temporizadores de la máquina. De esta manera, además, se obtienen las ventajas que aporta la consecución de un baño de gas protector de forma continuada. Este tipo de soldadura se puede realizar de dos maneras diferentes, bien con tensiones y velocidades de salida del hilo pequeñas y tiempos de soldadura altos, o bien con tensiones de soldadura y velocidades de soldeo altas y tiempos de soldadura pequeños. En este caso, los cordones presentan un mejor aspecto al limitar la cantidad de calor aportado. Soldadura por puntos a tapón. Consiste en la realización de la soldadura sobre dos chapas superpuestas. Una de ellas habrá sido previamente perforada con un taladro de diámetro adaptado al material. La soldadura por puntos a tapón es la alternativa a la soldadura por puntos de resistencia en aquellas zonas a las que no se tiene acceso por las dos caras de la pieza. Para su ejecución, se recurrirá a tensiones de trabajo medias y tiempos de soldadura suficientemente altos para rellenar el taladro. Soldadura por punto calado. Consiste en realizar la soldadura de dos chapas superpuestas, perforando una de ellas mediante la aplicación de calor. Se realiza con tensiones de soldadura altas, por lo que no es recomendable su aplicación en la reparación de carrocerías, dado el excesivo calor aportado. Para lograr una buena soldadura es necesario regular a la perfección los parámetros tensión y velocidad de hilo en el panel de control de la máquina. Así se logra un arco estable que garantiza la calidad de la soldadura. En todo proceso de soldadura es necesario seguir una operativa de trabajo adecuada al material, al espesor de la chapa a soldar y al tipo de unión, de forma que la soldadura se efectúe de una manera eficiente y sin defectos. La regulación de la máquina se debe realizar sobre probetas del mismo material para garantizar el ajuste de las piezas. Por último, los procesos de soldadura en reparación se efectúan fundamentalmente mediante cordón discontinuo por puntos a tapón y por punto calado, procurando limitar el calor aportado para no dañar las chapas a soldar.
Bueno, las opiniones de ustedes, ¿qué pasó? ¿Qué opinan? Ingeniero, con la soldadura MIG se necesita más habilidad que con la de electrodo. Es al contrario, menor habilidad necesita. Es más fácil todo eso. Sino que el problema es que, por ejemplo, si usted quiere soldar una estructura a unos 4 o 5 metros de altura, chuta, tiene que elevarse, llevar hacia arriba, es un relajo. Cambio con el electrodo, usted solo aumenta cable nomás. O sea, sí, hay ciertas ventajas, desventajas, sí. Por ejemplo, aquí tiene que ver un alicate, ¿no? Tiene un cortafrío, tiene que llevar eso porque aplastan y de pronto sale de una sola. Tiene que cortar así. Entonces, es algo que tiene que llevar aparte, ¿no? Un playito, una cortafrío. Un cortafrío es recomendable. ¿Alguna otra pregunta de esto? Por ejemplo, hablaba del diámetro del alambre. Entonces, el que nosotros utilizamos es de 0,8 milímetros. Entonces hay una de menos diámetro, mayor diámetro. Y de acuerdo a eso también hay que cambiar las boquillas. Las boquillas que donde salen las toberas, todo donde está saliendo, se tiene que cambiar. Porque no es la misma, no son las mismas, en el mismo diámetro, todo eso no funciona bien. Entonces hay que tener el juego. Entonces, si yo quiero rellenar más, por ejemplo, yo utilizo un diámetro mayor. Pero ya les digo, más o menos lo que se utiliza es el 0,8 eh, para soldar. Entonces, ¿alguna otra inquietud respecto a esto? Vamos. Ingeniero, y en Sí, cuanto al aguante, ¿cuál podría aguantar más? ¿La soldadura con electrodo o la soldadura tipo MIG? ¿O esto las dos, dependería del cable? las dos. Ya, acuérdense que tienen como, ¿cómo es? La resistencia, dice E60, entonces esa es la resistencia. Y también lo mismo es en el carrete, entonces tiene la misma resistencia. No varía, todo depende de qué tipo, cuál es la designación. Por ejemplo, E7018, entonces el 6011 con el 7018, el que más resiste es el 7018 y el que se utiliza para edificios, todo eso, es el 7018. Entonces, por ejemplo, lo mismo es en el electrodo, como es en esto de la MIG. Por ejemplo, se puede soldar con electrodo. Si vieron ese que caía como arena, ese, por ejemplo, es excelente para soldadura porque te queda una belleza de cordón. Entonces, eh, voy a ponerles un ratito, déjenme buscarle el soldadura. Déjenme ver un ratito. Arco sumergido, el arco sumergido, no revestido. Y-
Ahorita miren, bueno, no hay sonido en este, ¿no? Entonces miren, está soldando. Por un lado está absorbiendo el fundente que queda. Por el otro está botando, o sea, el que va la manguera que va atrás va absorbiendo lo que queda, mire. Si ven esa soldadura, Sí, es una belleza, ¿no? Es una realmente bonita, uniforme. ¿Sí? Entonces ahí está soldando, mire. Este está absorbiendo el fundente. El uno absorbe, el otro funde. Y ahí se va quitando como cáscaras. ¿Ya? Ese es el sumergido. Eso es recuperable lo que queda de ahí, ¿no? Se recupera. Es parecido a la MIG. Sale el electrodo por ahí. O sea, el dibujo no le quitan del medio. No se le puede ver exactamente. Ahí está, vea, mire, está soldando. Pero el fundente, no hay la aspiradora como que estén a los lados. Entonces, ¿ya? Ya, entonces las pistolas de soldadura, ¿no es cierto? Son de 2 metros, 3, máximo unos 3 metros, no son tan largas. Sí, las pistolas con la boquilla y todo eso. Entonces, ¿qué nomás consta? Esta parte va al tanque. Esto es la masa, ¿no es cierto? Este es la manguera para soldar y aquí viene el rollo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que consta. Pero esta partecita de aquí es cuando no utilizamos el sólido y no el flux. Entonces, para el flux, esto no va. No tenemos el botellón, no tenemos el medidor de flujo. Y solo va lo otro. ¿Ya? Este es el regulador, el flujómetro, que va desde el tanque hasta la soldadora. ¿Mm? El alambre desnudo. Entonces aquí les está dando los alambre desnudo, ¿sí? Alambre con fundente y alambre con alma de fundente. El alma con este es el flux. El flux. ¿Ya? Entonces, a los diámetros, ustedes van en pulgadas de milímetro. Entonces aquí nosotros utilizamos el 0.8, ya, de diámetros, pero hay más delgado, más gruesos. Todo depende para qué, dónde y para qué se va a soldar. Hay veces que nosotros, los tractores, ¿no es cierto? Los de oruga, en los de oruga se van desgastando estas rueditas que van en las rieles. Entonces, si cambian por uno nuevo, cuesta bastantísimo. Entonces, ¿qué hacen? Rellenan, después le tornean y vuelve a funcionar. Y funciona mejor que el nuevo. ¿Por qué? Porque la soldadura es mejor
un- una soldadura siempre es mejor que el material base. Entonces, es mejor con esto. Entonces, ya les digo, en los tractores que son de oruga, que son todo eso, utilizan esto. O, por ejemplo, a veces también se desgasta en las retroexcavadoras, en las palas, todo eso, en los ejes de ahí se desgasta, se vuelve a rellenar, se hace nuevo orificio, se taladra nuevamente con un taladro que es propio para eso, y se taladra y se vuelve a poner el eje, todo eso ya rectificado. Pero todo eso se hace en campo, no se hace en la ciudad, porque se supone que la retroexcavadora no es que está hasta que traigan a la ciudad, imagínense, tenés que llevar ¿cómo se llama? En la plataforma, todo eso, y otra vez llevar, entonces eso es dinero. Entonces, ¿qué hacen? Llevar al campo y hacen la reparación. Entonces, eh, generalmente como los electrodos de estos, generalmente va el sólido a lo menos, tiene un recubrimiento de, de cobre, pero también tiene manganeso, silicio o aluminio, ¿sí? Que evita la porosidad y la fragilidad en el material. Entonces hay rollos de 1 kilo hasta 50 libras, ¿sí? Si hablamos así. ¿En qué están fabricados? Aceros de carbono desoxidados, aceros de baja aleación, aleaciones para recargues duros, aceros para herramientas. Entonces, cuando hablamos de herramientas, nosotros necesitamos que sea altísima resistencia, que pueda cortar, es como una tijera que quiere cortar, ¿no es cierto? Esas son aceros para herramientas. Pero esas no me sirve, un acero de herramientas no me sirve, por ejemplo, para utilizarle como pico, como una punta con que le doy con el combo. Entonces no me sirve. Entonces, pero sí me sirve para cortar, para hacer huecos. Sí, si vieron esa agujeadora, ¿no es cierto? Al momento que cogía dos planchitas y le hacía un agujero sin necesidad de taladro. Sí. Sí. Acero inoxidables, aluminio, aleaciones de cobre, níquel. Entonces, como les decía, cuando son la MIG, comienza la designación con R, ¿sí? La E del electrodo, la R de la designación del alambre. Entonces, las primeras letras identifican como alambre o varilla desnudas, ¿sí? Entonces, después viene la resistencia que ustedes decían, resistencia, ¿sí? Entonces, aquí estos dos números les va a indicar cuánto es la resistencia del alambre, ¿ya? ¿Cuánto es la resistencia? La S, sólido. Y la X, esta X, indica composición química del alambre. Entonces, material de aporte, ¿no es cierto? Viene metales de aporte de especificación, esa tener para baja aleaciones de acero. La anterior era aceros al carbono. ¿Sí? Aceros al carbono, es decir, todo lo que ustedes conocen, varillas, tol, eso es acero al carbono. Esta es de baja aleación, es decir, de que tienen, por ejemplo, níquel, que tienen cromo, pero bajísima. Entonces, esa es la designación. Entonces, aquí viene la designación. 3 números acá en la parte 2. La S de sólido. Estado los últimos dígitos indican la composición química del alambre. ¿Ya? Entonces, aquí tiene más letritas que la anterior.
Entonces, por ejemplo, un alambre, 60, es como estar hablando de 60-12, 60-11, todo eso, ¿ya? 70 es como hablar de 70-18, es 70-18. Entonces, de acuerdo a la numeración, ustedes pueden ver qué cantidad de aliantes tienen estos aliantes. ¿Qué más hay? Aluminio. Entonces, ahora el gas, ¿no es cierto? Nosotros tenemos gas. El gas tiene que ver con cuánto gas existe, tipo de soldadura, tamaño de cubierta de gas, longitud del arco, material a soldar. Es lo que nos interesa principalmente, ¿qué hace el gas? Sí, vamos a ver. Entonces, nosotros tenemos argón, helio y CO2, o la mezcla de los dos, ¿ya? Entonces, el más utilizado es el argón. Entonces, a las personas que sueldan con argón les llaman argoneros, ¿sí? Entonces, argoneros. Entonces, aquí miren, dice, el helio es más adecuado para espesores gruesos, ¿sí? Pero es más caro. Si no compren un globito de helio, van a ver qué caro es eso. Entonces aquí miren, comparando el CO2 con el argón, ¿cuál les parece mejor? Mejor? Con argón. Con argón, pero es más caro. Con CO2, más barato. ¿Ya? Entonces, con argón, como es gas protector, es muy fuerte de tendencia a producir socavaciones, o sea, como que raspados, mordeduras de la soldadura. El arco parece que es alzado hacia cualquier mancha de óxido de acero. Obviamente aquí estamos hablando de que al que soldó es bueno, ¿no? Todos los tipos de aceros pueden añadir una pequeña cantidad de dióxido de carbono al gas inerte. Esta adición de gas estabiliza el arco, reduce las mordeduras y las proyecciones. Las proyecciones son las que saltan, ¿no? Los que saltan como chisporoteo. Entonces, el dióxido de carbono puro, el cual es un gas activo, tiene ventajas en la soldadura o de baja aleación. Se utiliza mucho en vez del argón porque su costo es más bajo. También aumenta la velocidad de soldadura, o sea, se puede soldar más rápido. Ahora, sin embargo, produce más salpicaduras y el arco es áspero. Si el aspecto no les importa mucho, está bien, pero si yo estoy soldando una olla de acero inoxidable, el aspecto tiene que ser bonito, ¿no? Pero estoy soldando una estructura, no me importa porque eso está lejos, se pinta y ya. Entonces, tenemos de acuerdo, hay transferencias, ¿sí? ¿Cómo se produce esas transferencias? Entonces, aquí es al inicio pasa una gotita, acá ya comienza a gotear, ¿sí? Después llega el charco, después rompe una vez que se forma el cortocircuito, o sea, la chispa, se rompe el corto y se inicia otra gota. Tag, tag, tag. Entonces, ¿cuándo se produce esto? Si tenemos CO2 o tenemos helio, con bajo amperaje, bajo calor de entrada, falta de penetración, falta de fusión. De acuerdo, ¿no? A lo que se necesite. Entonces hay tipo de transferencia globular, de spray, ¿sí? Por ejemplo, la de globular, ¿con qué se produce? Con CO2. ¿Ya?
Este de aquí, spray con argón. El anterior, ¿cómo era? ¿Con qué era? Con CO2 y helio, la combinación de los dos. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Interesante. El acabado del alambre flux, ¿a cuál se parecería más? ¿Al CO2 o al del argón? Yo me atrevería a hacer como el argón. Pero todo depende de la habilidad. Hay un alumno que me sacó, pero una belleza. Recién aprendía y ya sacó, pero como que estuviera algo sumergido estaba ese. Bueno, bien bonito. Todo depende del pulso, o sea, no depende prácticamente de la soldadura, depende de la persona. Realmente depende. Yo no puedo decir que soy experto soldador, no, eso. Tengo los conocimientos, sí, para guiarles y todo eso, pero no quiere decir que yo sea un buen soldador. Eso no pasa, ¿no? Porque alguna vez me criticaron, si no has sabido soldar. Así me dicen, pero sé del proceso. Ahora todo depende del pulso. Es como que ustedes pretendieran que si yo les enseño dibujo, enseño a pintar. Si yo les enseño a pintar, no quiere decir que yo sea un Da Vinci, un Van Gogh, que ya pinta, pero bestia, ¿no? Ustedes, depende de ustedes tener la habilidad. Depende del pulso. Entonces, el pulso, todo eso, no todo mundo tiene un buen pulso. No todo mundo es soldador. Soldador bueno me refiero, ¿no? No todo mundo trabaja en las petroleras. Si no, imagínense, aprende a soldar, ya estuviera en la petrolera. Ya qué buenazo, ¿no? Pero no es así. Pero eso no quita que puedan hacer una mesa, que puedan hacer, con que suelden bien y esté unido bien. Al rato que se siente en una silla no se rompa. Es bueno, ¿no? Entonces, yo les digo, yo soldador no soy, pero soy instructor. Entonces, depende de ustedes, la calidad, todo eso de ustedes, no de mí. Ya les digo, si yo enseñara música, por saber música ya gano, ya soy músico internacional. No, pues. Entonces, todo se gana su prestigio con la voz, con eso, el tono. Entonces dijeran, bueno, imagínense todos los profesores de música fueran cantantes o músicos internacionales. No es así, ¿no es cierto? Entonces, el profesor es profesor, pero al que le enseña tiene la habilidad, la constancia, todo eso. Es diferente. Pero eso no quiere decir que no pueda yo cantar. Eso no quiere decir que yo no pueda pintar. Que no pinte bien es otra cosa. Que no cante bien es otra cosa. ¿No es cierto? Eso sí es verdad. O sea, sé cómo debe hacerse, pero no es que yo ya soy soldador. Y para ser soldador hay que calificarse. Hay que estudiar todas estas normas tipo de electrodo que utiliza, todo eso. Y aparte tener la habilidad. Porque cuando usted suelda, le hacen una radiografía. En la radiografía le sale todos los peros. Si todos los peros pasa, buen soldador. Nada más. ¿Alguna otra inquietud? No creo. Bueno, entonces estaríamos viéndonos el domingo, ¿no? Ya, ingeniero. Llevarán el Giovanni. material para trabajar, ¿no? Sí, ya saben los compañeros ya tienen definido lo que van a hacer, ¿no? Me imagino. Para que ganen tiempo más que todo.
Si le sale mal, hacen otra mezcla. Si sale uno al banco, hacen otra cosa. Pero ya nos llegan a la casa con algo. Si salen con el pretexto que van a aprender y llegan sin nada, ¿qué les va a decir? Ya es con otra. Ya, ingeniero. Hoy día hice unos cortes de unos tubos que tenía con ángulos de 45 para hacer un banquito, pero para llevar que me ayude. Sí, con gusto. Ya, listo.